carburador y consumo de combustible. Vamos a verlo sobre dos automóviles con diferentes implantaciones. El de arriba tiene motor de 4 cilindros en línea, longitudinal delantero por detrás del eje y tracción. El de abajo, el motor es transversal, también de 4 cilindros en línea y tracción delantera. Se ponen los motores en marcha y movimiento de los vehículos. Colector de admisión y carburador en cada uno de ellos. Línea de escape y salida al exterior. Tienen un consumo litros cada 100 kilómetros de gasolina, lo que implica una proporción determinada de dióxido de carbono. Ambos factores son proporcionales. ¿Es posible reducir el consumo y, consecuentemente, el dióxido de carbono con carburador? Es lo que vamos a ver. La posición habitual del carburador es con la cuba hacia adelante, para que al subir cuestas o acelerar no se desceben los circuitos de alta o ralentí, evitando así fallos de motor. No obstante, en este artículo vamos a ver las imágenes tal y como se han visto al principio y como se resalta en el carburador que vemos a la derecha. Concepto de la curva de dosado con carburador. Dosado es la proporción de la mezcla de gasolina y aire y se mide por los gramos de aire en un gramo de gasolina. Los dosados más característicos son 15, 18 y 12. El dosado es pobre con más cantidad de aire y más rico con menos aire, y los ordenamos de más pobre a más rico, 18, 15 y 12. Vemos la curva teórica de dosado ideal. Rica a ralentí, más pobre a par máximo y se vuelve a enriquecer al llegar a potencia máxima. Esta es la curva de dosado real que aporta un carburador. Pero cuando se ha de acelerar o se pisa a fondo, el dosado ha de ser más rico para conseguir evitar tirones y fallos del motor. Quiere decirse que el carburador tiene que aportar la curva teórica, es imposible que lo haga, es mecánico neumático, la curva de dosado real y en muchos casos ha de bajar a la curva de dosado y acelerador a fondo, al acelerar, al subir de revoluciones, pisar a fondo o simplemente ganar velocidad con mucha carga. Esto implica que se producen continuamente flujos de variación de riqueza de la mezcla según el automóvil circula, imposibles de controlar, puesto que su funcionamiento es mecánico neumático. (18) Dosado pobre. Menos consumo, menos CO2, menos potencia y más contaminación. (15) Dosado medio. Consumo medio, CO2 medio, potencia media y menos contaminación. (12) Dosado rico. Más consumo, más CO2, más potencia y más contaminación. El CO2 es contaminante no tóxico al ser ingerible. Se cita por su relación con el consumo, pues con carburación no se contempla su emisión. Tampoco se mencionan los contaminantes tóxicos por la misma razón. Descripción y funcionamiento del carburador. Mariposa de gases. Filtro de aire. Entrada de gasolina desde la bomba. Uva. Flotador. Salida de ralentí. Surtidor o chicle de ralentí. Tornillo de mezcla a ralentí. Salida de progresión. Salida de alta o principal.
surtidor o chicle de alta o principal, pozo emulsor, entrada de aire al pozo emulsor, difusor, salida del econostato, circuito de irreversibilidad o refill, funcionamiento del carburador. A ralentí, mariposa cerrada y motor en marcha, aporta el circuito de ralentí gasolina al aire que pasa. Al ir acelerando, también se suma la gasolina aportada por el circuito de progresión. Si aún se acelera y aumenta la velocidad del aire, se genera depresión en el difusor, aportando el circuito de alta o principal. Al acelerar a fondo, también aporta por encima del circuito de alta o principal el econostato más cantidad de gasolina. El flotador mantiene el nivel de cuba constante. Funciones de los componentes y circuitos. Mariposa de gases. Regula el caudal de aire y es accionada por el pedal del acelerador. Filtro de aire. Para limpiar el aire que entra al carburador y motor. Entrada de gasolina desde la bomba. Llega a presión controlada. Cuba. Almacena la gasolina que recibe de la bomba para suministrar a los diferentes circuitos del carburador. Flotador. Mantiene el nivel de cuba constante. Ralentí. Es la cantidad de gasolina al paso de aire en el carburador por debajo de la mariposa cerrada sin acelerar. Surtidor chicle de ralentí. Es un paso calibrado en el circuito de ralentí desde la cuba, pasando por el circuito de alta o principal. Tornillo de mezcla. Regula la cantidad de gasolina en el circuito de ralentí y aporta al paso del aire al carburador la mezcla idónea. Progresión. Es una salida al circuito de ralentí por encima de este, al acelerar. Alta o principal. Es el circuito que aporta gasolina a la altura de más de presión, provocada por el difusor, con la mariposa más abierta. Surtidor o chicle de alta. Aporta la cantidad de gasolina a este circuito. Pozo emulsor. Contiene gasolina y al acelerar baja el nivel y entra más aire, por la entrada específica de aire por encima del tubo emulsor. Difusor. Es un estrechamiento donde incide el circuito de alta para favorecer la salida de gasolina por el efecto Venturi. Econostato. Está por encima del circuito de alta para aportar una gasolina en el último tercio de recorrido de apertura de la mariposa de gases, lo cual implica más cantidad de combustible. Irreversibilidad. Circuito que evita que se invierta el sentido de funcionamiento de ralentí al funcionar el circuito de alta. Estrangulador de aire. Para el arranque en frío del motor. Vemos aquí la evolución del dosado. Par y potencia desde ralentí hasta altas revoluciones. Ralentí, mezcla rica, progresión algo menos rica, altas cuando la mezcla es lo más pobre posible y econostato se vuelve a enriquecer para obtener potencia. Bomba de aceleración. Interviene en aceleraciones bruscas y así funciona. Aporta gasolina adicional al acelerar rápido por un circuito específico inyectando el combustible sobre los demás circuitos, lo que enriquece mucho la mezcla, puntualmente, dosado del orden de 12. Identificación de sus componentes. Bomba de aceleración que comunica por un conducto con la cuba y está controlado por una válvula antirretorno. Muelle empujador al acelerar, que amortigua la actuación de la bomba de aceleración si no se hace bruscamente. Inyector de la bomba de aceleración. Retorno a la cuba en aceleraciones progresivas, para no inyectar gasolina innecesariamente. Arranque en frío. Lo acciona al conductor para arrancar el motor cuando está frío. Así actúa. Al cerrar el paso del aire, el motor succiona gasolina de todos los circuitos, ralentí, progresión alta y econostato, enriqueciendo mucho la mezcla, dosados de 12 o incluso menos. Detalles de los elementos que intervienen. Estrangulador de aire o starter.
Accionamiento manual o automático controlado mecánicamente por un termostato. Salida de ralentí. Salida de progresión. Salida de alta y salida del econostato. Al cerrar el paso de aire, abre ligeramente la mariposa para que intervengan más circuitos. La mezcla es muy rica. Con el motor en marcha abre algo el estrangulador de aire, por eso su punto de giro es descentrado. Por la succión y entra más aire. Mezcla menos rica. Completamos el dibujo con la bomba de aceleración. Un comentario adicional. El nombre de starter realmente no se utiliza cuando se cierra una mariposa que estrangula el paso del aire, sino cuando ésta no existe y se aporta un caudal adicional de gasolina. Pero habitualmente el sistema que estamos viendo se denomina starter, aunque no lo sea realmente. Al accionar el conductor, el sistema de arranque en frío, starter, un testigo en el cuadro se enciende para apagarse cuando lo desconecta el conductor, que ha de ser lo antes posible, para evitar circular con mezcla excesivamente rica. Limitación de apertura de la mariposa. Se prescinde en principio del econostato. Se incluye un tope para que la mariposa de gases no llegue a abrir al máximo. El motor está en marcha, al ralentí, se acelera, entra progresión. Al acelerar más, se incorpora el circuito de alta o principal y la mariposa llega a su tope, no produciendo succión suficiente para que actuase el econostato, que además no está. Al no abrir del todo la mariposa, intervienen los circuitos de ralentí, progresión y alta, lo que limita las revoluciones por minuto y la potencia, que aportaría el econostato al enriquecer la mezcla. Vemos las curvas de dosado y vemos cómo quedaría la curva de dosado sin econostato y al acelerar a fondo, comparadas con la curva de dosado teórica. Como la potencia depende del par y revoluciones por minuto, al subir el motor menos de vueltas, la potencia se resiente. Si sube un poco la cilindrada del motor en el entorno del 16%, aumenta el par motor. El par motor sube en la zona media de revoluciones, lo que permite reducir la merma de potencia. Baja el consumo y CO2, favoreciendo la respuesta del motor a bajas y medias revoluciones. Puesto que el par motor aumenta, también lo hace la potencia, sin que suban las revoluciones por minuto. Se puede mantener el econostato, que interviene superando un punto duro al final del recorrido del acelerador, siendo el conductor el que controla su entrada en acción o no. Aquí tenemos la curva de dosado real con intervención del econostato. Entonces se aumenta más la potencia, puesto que el motor puede subir de revoluciones. Circuito de progresión con salidas escalonadas. Se pone el motor en funcionamiento e interviene el circuito de ralentí. Al acelerar progresivamente, vemos cómo la secuencia de progresión actúa por salidas escalonadas, una a continuación de otra. Hemos representado tres. Al acelerar más, entra en acción el circuito de alta o principal y al hacerlo a fondo, el econostato. Dejamos la imagen de la actuación del circuito escalonado de progresión que resaltamos. Se representa con tres salidas. Progresión escalonada. La aportación de gasolina por diversas salidas de progresión es gradual, con más cantidad según se va abriendo la mariposa y entra más aire, para mantener la variación de dosado lo menos rica que sea posible. Vamos a representarlo
en estas curvas de dosado. Ahí vemos la curva de dosado real con progresión escalonada, menos rica que la real sin este sistema. Bomba de progresión. Vemos una bomba adicional a la derecha de la cuba que al acelerar de forma progresiva puede aportar gasolina al pozo de alta, que sube de nivel en el tubo emulsor, haciendo que entre en acción antes de que lo haría de forma convencional. Se ve que en este caso la salida de progresión es la normal, por una única salida. La bomba de progresión aporta gasolina al pozo emulsor, subiendo de nivel, haciendo que alta intervenga antes. Bomba de progresión. Entre aceleraciones medias, la bomba de progresión aporta gasolina al pozo emulsor, subiendo este de nivel, lo que hace que se anticipe la intervención del circuito de alta, enriqueciendo algo la mezcla, para evitar posibles tirones y fallos de motor. Vemos lo que sucede representado en las curvas de dosado. La real hasta aceleración media con bomba de progresión. Se aproxima más a la teórica, con mezcla menos rica. Comparación de curvas de dosado con carburadores para getelización, según estilo de conducción. Empezamos identificando los circuitos habituales de un carburador: ralentí, progresión, alta o principal, econostato, bomba de aceleración e inyector de la bomba de aceleración. Y a continuación, los circuitos específicos para reducir el consumo. Progresión escalonada, bomba de progresión, punto duro de tope de apertura de mariposa para intervención del econostato. Vemos cómo queda todo esto en las curvas de dosado, teórica, real y acelerando a fondo. La curva de dosado real con aceleración progresiva sería más o menos esta. Se ve claramente que tiende a ser la mezcla menos rica. En aceleración a fondo, obviamente la mezcla es más rica, pero no tanto como si no tuviésemos estos circuitos que acabamos de explicar. Y entre ambas curvas de aceleración progresiva y a fondo hay, en teoría, infinitas posibilidades de curvas. Depende de cómo conduzca el conductor. Son las curvas de dosado transitorias. Este carburador no puede controlar el dosado en aceleraciones transitorias, lo que le eliminará con el catalizador de 3 funciones para cumplir las directivas anticontaminación desde 1992. Lo que acabamos de ver es historia. ¿Tenía posibilidades de futuro el carburador con las directivas anticontaminación desde 1992? Vamos a verlo de los automóviles de antes de ese año. En este caso, vemos un carburador con tope de apertura de mariposa y sin econostato ni bomba de aceleración. Aporta menos consumo de CO2 y se acelera progresivamente. Tiene menos potencia y respuesta desde medias revoluciones. No puede controlar el dosado en aceleraciones transitorias, lo que implica que con catalizador se ha sustituido el carburador por la inyección electrónica. En este otro automóvil vemos un carburador con todos los circuitos adicionales para reducir el consumo que hemos explicado. ¿Y qué son? Estos. Progresión escalonada, bomba de progresión, punto duro del tope de apertura de mariposa con econostato y bomba de aceleración. Menos consumo de CO2 y se acelera progresivamente. Menos respuesta desde medias revoluciones, que pueden incitar a acelerar más, aumentando el consumo y CO2. Puede requerir más mantenimiento de limpieza del carburador. No puede mantener el dosado en aceleraciones transitorias, lo que implica que con catalizador el carburador será sustituido por la inyección electrónica.